Pero si el planteamiento está ahí, como que sales con lo de la pareja, sí, nunca es como inoportuno hablar de ello. Sí, como de, claro, pero como desde diferentes ángulos. Como Como, cuando hablamos de los padres, sí, nos situamos en hijos, en padres, ¿sí? en vernos, ¿no? En que la pareja, en esta idea que nosotros tenemos de pareja, es una idea un poco rara, un poco, no sé, como absurda, porque tiene que ver mucho más con la posesión que con la reunión, ¿sí? Y que se hace de vital importancia para la siembra. Nosotros en esto de preparar el terreno fue muy interesante que cuando estábamos preparando el terreno para la siembra, se nos estaban apareciendo animales de a dos, ¿sí? Entonces era como que dos colibríes o dos chicharras o dos cucarrones, o sea, se fue apareciendo como de a dos, como diciendo que para la siembra el ser humano se necesita este ejercicio de entendernos internamente en masculino y femenino, internamente. Es para poder habitarnos en pareja, porque si no, entonces la realidad de lo que estamos viendo es que cada vez está más compleja mirar la pareja. Y pensémoslo no tanto, no sé, en gente de 40 hacia adelante, si tú lo miras, la gente de 30 y la gente de 20 tienen una perspectiva de pareja muy diferente. Y esa hay que integrarla, como en ese video que colocaste de la actualización del software. Entonces, nosotros necesitamos actualizar el software de pareja, porque la manera en que viene, en la que viene concebida, o como la tenemos concebida, aplicarla al mundo de hoy no es funcional. Como que no corre el programa. Y como para verlo desde varios puntos, como dijimos. Es uno eso, de cómo la veo hacia afuera. Pero otra es que yo me miro como que yo soy mi pareja, o sea, yo soy mi femenino y mi masculino aquí en este cuerpo. Como lo que te estaba contando, ¿no? Siento que estoy súper suave, súper tranquilo, como que no me dejo afectar de algunas cosas. Obvio, otras me tocan, porque pues, tampoco hasta allá voy. Pero entonces, y siento que a través de ver estos días esa suavidad, también puedo hacer un símil con ese personaje tan duro de otros tiempos. ¿Sí? Duro conmigo mismo, no duro hacia afuera. Y es reconocer cómo desde la palabra, el pensamiento, el actuar, algo se ha movido aún. Y puedo mirar en retrospectiva en eso que siempre hablamos de recapitulación. Y hay un personaje muy duro y muy jodido adentro, que es como si se distensionó. Y ahorita, ve, eso que te importaba tanto, ya de verdad yo me enredaba la vida por eso. O en ese momento me enredaba por eso. Pues ahorita no quiero. A mí me surge una pregunta justo ahí, ¿no? Como leyendo como esa palabra que surgía, ¿no? Que tú dices, hay un personaje muy duro y como generalmente lo planteamos, el personaje duro es el masculino. Pero si realmente es el masculino o el personaje duro tuyo adentro es el femenino. ¿Cómo lo sientes? No, corte. No, No, mentira. No, corte nuevo pues. Me acabas de dejar desconfigurado. Mira, Sí, bueno, era un poco eso. sí, sí. Porque en la lectura de lo que yo estaba hablando, yo entendía que tu palabra estaba hablando del hombre rudo adentro. Sí, sí, sí. Pero que yo estaba sintiendo que era el femenino rudo adentro, fue el que se distensionó, no el masculino. Sí, precisamente por eso me desconfiguraste, porque yo estaba mirando, pero por automático, por mirar que el masculino es hombre.
Ujú. Entonces, por automático estaba diciendo, no, era un man rudo adentro y mi parte femenina que es la suave, y de pronto mi parte femenina que debía ser la suave, no, ni siquiera conocía esa parte suave Del femenino. del femenino. Súper. Sí. Porque es que ahí se vuelve súper interesante que nosotros nos podamos mirar en integrarnos a interesarnos masculino y femenino, pero no como un hombre y una mujer, sino como una unidad, ¿cierto? Es una que tiene dos polaridades. Pero poder sacarnos de la cabeza este concepto de que el rudo es el hombre y que el rudo es el masculino, cuando si nosotros lo ponemos como, miremoslo en un capítulo antiguo, el masculino o el yang es una postura flexible porque es expansiva, se mueve, son ideas, realmente las ideas no son rígidas, el humano es el que la vuelve rígida, es como, está volátil, ¿cierto? Pero cuando tú miras el yin que representa al femenino, el yin es concreto. Sí, es como, sabe cómo administrar, sabe ser receptivo, porque está abierto. Sin embargo, cuando llega algo, entonces es concreto. Entonces uno podría decir que desde esa mirada el femenino es mucho más duro que el masculino sin ponerle hombre o mujer. Entonces, desde ahí, te propongo que miremos primero etimológicamente esto de pareja, ¿sí? Estar parejos y cómo la sentimos, y más allá de etimológicamente, mirarlo como en el juego de palabras que siempre jugamos. Y lo otro es poder mirar también más allá de la pareja, y es mirar las relaciones, ¿sí? Porque es, sí, cómo me estoy relacionando, para afuera y para adentro. Mirando así como si fuera un omnipotente al que yo le tengo que darle reverencia, o mirándolo así como si yo tuviera poder sobre el otro, ¿sí? El otro para adentro y para afuera, ¿sí? Porque, porque también, como en la movida de los tiempos, de estos tiempos, lo que veo es cómo están mis relaciones y cómo estoy estableciendo los diálogos con ciertas personas, conmigo mismo, con ese femenino y con ese masculino, que creo que estoy dialogando con un masculino rudo, y en realidad estoy hablando es con un femenino rudo. Entonces, mi diálogo tiene que ir cambiando y también se tiene que ir acompasando con la vibración del ser o el ánima que me esté comunicando. Claro, pues miremoslo ahí, ¿no? ¿Por qué será que nosotros hemos metido en la cabeza que parejos que tienen que ir A la par. a la par, ¿no? Ajá. Y ahí, no sé, en la práctica, ¿no? Como en lo que vivimos, es muy raro que te encuentres un ejercicio parejo. O sea, tú en la naturaleza ves, no sé, los animales que representan como el yang se mueven de una manera y el yin se mueve de otra. Y se encuentran, pero no son parejos, ¿cierto? Lo mismo en las plantas, no sé si tú ves la sábila macho, se mueven muy diferente a la sábila hembra. Muy diferentes, son como dos miradas diferentes y no son parejos, no crecen al unísono. Entonces, de pronto es que nosotros hemos metido la palabra y nosotros la replicamos con la idea de que parejo es que tienen que ir igual, ¿no? Pero mírate las parejas. Las parejas, hay cosas que son como lo que dicen los casados o los matrimonios, ¿cierto? En objetos, y ninguna es igual. Yo estaba pensando, un ejemplo muy pendejo, pero yo estaba pensando en un bar, en una escoba y en un recogedor, y es una pareja, que hace un buen equipo, Sí. pero no son iguales. Ujú. Sí, imagínate con dos escobas, tú haciendo maromas. Claro, y no pueden funcionar igual. Ujú. Sin embargo, la idea que nos hemos vendido o que nos hemos vendido culturalmente o socialmente, tenemos una mente muy de niños chiquitos para habitarnos en la relación de pareja porque empezamos a creer que el otro tiene que hacer lo que yo digo y tiene que hablar como yo digo, ¿no? Porque a veces ni siquiera es lo que tú haces, sino lo que tú dices. Pero si yo hablo diferente y tú hablas diferente, pues, ¿cómo nos vamos a encontrar?
en esa diferencia y ahí encontrarnos en que realmente los polos opuestos se atraen para una construcción de unidad que realmente más que andar parejos es que cuando se aporta el 100% y el 100% de cada uno, lo que hacemos es construir una energía completamente diferente que no es pareja, que es unidad mutua, Que es sí, que genera unidad. que genera unidad. Ajá. Y volviendo a esto, si tenemos el masculino y el femenino interno como una sola fuerza que tiene ese complemento, ¿cómo poder encontrarnos en las relaciones amorosas, poder encontrarnos con eso que nos da ese complemento, ¿no? Es un complemento, pero cuando yo entrego el 100%, si yo entrego el 100 y vos entregas el 50, pues no estamos haciendo un 100, Tan chueco. estamos haciendo un 75 y ya, con suerte. En el tarot hay una carta que es el 4 de bastos, pero antes de eso está el 2 de bastos. Y el 2 de bastos es, yo tengo mis dos bastos que representan mis dos energías masculina y femenina, pero si vos llegas allá con tus dos bastos y yo llego con mis dos bastos, aquí ya podemos armar un toldo. Sí, ya hay un orden y ya hay plataforma. Es como en los tonos. Sí, el 4 ya va a ayudar a generar la primera plataforma para que después se estabilice, ¿cierto? Y entonces, pero es esto que vos estás diciendo. Yo reconozco que vos venís con una información, pero yo vengo con otra. Entonces no voy a pretender que vos seas un clon mío, porque tendrías que haber, ni siquiera cuando no ve casos de gemelos, de mellizos, son clones iguales. Entonces, ¿por qué tenemos tergiversada la idea de que cuando llega una persona a mi vida, yo lo voy a cambiar, o yo la voy a cambiar, o yo voy a hacer que ella se adapte a mi forma de vida, o él se adapte a mi forma de vida, y le voy a enseñar como todo mi mundo para que venga y entre a ese proceso? Entonces eso sería casi que una mascota. Y eso que una mascota no termina de hacer eso, pero sería tener un pensamiento de tener una mascota, de ponerle un collarcito, de amaestrarlo y de ponerlo como decimos en mi tesitura, ¿sí? Para que se adapte a todas mis formas y a todo mi mundo. Y es irreal. Por eso topean las relaciones. Sí, yo escuchaba lo que acabas de decir y cuando nosotros miramos el encuentro de un masculino y un femenino, o de dos femeninos o de un masculino, esto no altera, pero es como que vamos de una con el ejercicio de poder sobre el otro y posición sobre el otro. Y ese es el que nosotros tenemos que, o sea, hay que ir como limpiando nuestra genética que venimos de esa réplica, ¿no? Mi mujer, ¿no? Sí, es como vuelve y juega, una idea de propiedad, dice, es un decir, no es un decir, de tanto que lo dices, eso se construye. Pero es una réplica que está regada, porque yo te digo, ¿y tu mujer? Sí, Sí, ya. claro, pues, es que es un código, como un código de lenguaje que estructuramos y de esa manera lo movemos. Y por eso ahí está, ¿no? Como en ese vínculo de nos encontramos como poder y posesión. Entonces vamos como adentro y afuera, ¿no? Entonces son las relaciones y yo llego para poder ganar tu territorio. Por eso el ejercicio del romance lo llaman la conquista, ¿sí? Yo tengo que conquistar tu territorio, ¿no? Entonces yo voy a poner mis soldados encima de tu territorio, ¿no? Y entonces es quien genera la conquista y automáticamente esto que antes era un encuentro de amor se vuelve una competencia. Ya no hay un encuentro, sino que yo tengo que conquistarte o la mujer te conquista. Entonces estamos haciendo invasión de territorio. ¿Y cómo nos está yendo con la invasión de territorios? Y a eso le llamamos parejo, ¿no? Parejos porque nos damos, ¿no? Como que nos damos duro y entonces somos
somos dos ejércitos templados, ¿no? Y cada uno va en su territorio aparte y lo que se nos olvida es la construcción mutua que es ahí entre los dos. Con esto no estoy diciendo que, que no se tengan territorios propios, sino que el territorio que construimos como realmente sea un territorio, no sean dos. Listo. Antes de ser pareja, porque tengo que salir a conquistar. Porque será que mi territorio es muy aburrido, o no me aguanto, o necesito ir a fisgonear o a husmear la vida de otro, porque yo ni siquiera tengo la capacidad de mirarme. Es como pasa una edad de la adolescencia y es como ya, es como si la sociedad te comienza a decir, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y es una edad donde apenas estás arrancando a tener ese proceso de autoconocimiento porque apenas te están soltando línea en la casa, ¿no? En esta sociedad donde nosotros estamos. En otras hay otras movidas, pero en esta es como que apenas te estás liberando de muchas cosas y estás obteniendo unos permisos para hacer ciertas cosas e inmediatamente ya te dicen forme pareja con alguien. O sea, con 16, 17 años, ¿a qué salís? ¿Sí? Sí, sí, como visto en un plano, Ujú. ¿cierto? Sin embargo, si nosotros, yo estaba mirando en eso, digo, ay, claro. Sin embargo, hay una que camina de manera alterna. Es que no es alterna, es una manera que va detrás y nos mueve en la intención. Es que hay una intención básica de la vida que replica. ¿Sí? Es la réplica. Y es como si los otros humanos estuvieran y dijeran, ya menstruó y ya como que se siente el rito del hombre a tener hijos. Pero es como si no se le olvide, ¿cierto? Como que ahí está una, ¿cierto? Que está navegando así en la profundidad. Y ese otro que vos decís, de no me siento seguro y no sé cómo, pero pongamos eso hace 20 años, no 30 años. Pero hace 30 años, no, a los 15 años ya estabas casada. Y a los 18 años el hombre ya tenía que estar teniendo pareja y a los 19 20 ya tenía que tener uno, mínimo, ¿cierto? Es como que ahí está eso que viene como un primado negativo, ¿no? O sea, es una cosa que ya tenemos enchoclada en la cabeza, que en este tiempo los chicos te dicen, no, 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 a pensar yo en tener hijos a 10 años y ya te lo encuentran en 35 años y todavía están mirando a ver si algún día. Entonces, como esas dos construcciones, una psíquica, que es la que planteas tú, pero también tener una biológica. Entonces, la biológica está como si estuviera tallando y es raro que nosotros tengamos que tener el recorderis, porque yo lo pienso con, no sé, no me imagino que la perrita le tenga que decir a sus perritos y recordarles que es tiempo de reproducirse. Entonces, si estamos hablando de biología y de lo psíquico, entonces es que nosotros podamos desarrollar el tema un poco más abierto, ¿sí? No nosotros, sino todos podamos comenzar a hablar de esto porque hay cosas de la biología que pulsan y hay cosas de que vos ves a otro ser y te llama la atención y te impulsa a hablarle, ¿cierto? Pero hay cosas de lo psíquico que te están diciendo, es que esto es una normatividad de este espacio donde usted se mueve. ¿Sí? Entonces, ¿cómo separar lo uno de lo otro? No separar, ¿cómo identificar lo uno y lo otro para tener unas herramientas para entender por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Porque al final, estas preguntas que nosotros nos hacemos es para saber por qué hacemos lo que hacemos y de qué nos sirve saberlo ahora. Sí, es que son tantas
nosotros venimos de alguna u otra manera atados genéticamente. Tema grueso. Sí, claro. Pero por eso es, cada tanto hay que tocarlo desde una óptica diferente porque esto no está organizado. No hay nadie que pueda saberlo cómo es. Ya, ya tenemos gente que te está diciendo no hay problema separarse cuando sea. Y a otros que te dicen no puedes soltar la cuerda tan rápido y pero no pasa nada en ninguna de las dos. Pero ¿cuál es mi realidad? ¿Cuál es la realidad que a mí me corresponde caminar? ¿No? Si mi aprendizaje es la relación de pareja, entonces mi aprendizaje tiene un enfoque acá. Pero si el otro es la materia, la relación de pareja no es un bollo, no es un limitante y poder saber que nosotros nos construimos mucho pensando en esto de que si soy masculino y femenino, tengo esa integración, pues esa integración me dice, ¿y dónde está tu femenino? Ah, que el 80% lo da el ADN mitocondrial de la mamá y el 20% del ADN nuclear del papá, y entonces ahí está la combinación, o sea, nosotros tenemos la idea de mi papá cuando me concibió y la idea de mi mamá cuando me concibió. Claro, y entonces a mí me concibieron en el 75 y yo nací en el 76. Entonces imagínate toda la genética que viene atrás, ¿cierto? Y esa, ¿cómo la voy a ordenar socialmente, culturalmente, psíquicamente hoy? Porque necesito ordenarla. Y en eso que tú dices de hacerme consciente de qué es lo que hay que hacer. Y ahí es donde ni siquiera nos tomamos el tiempo de hacerlo. Porque vivimos en un afán de, yo no me puedo poner a pensar en esta huevonada porque se me va el tiempo. No puedo tener hijos y no puedo hacer el gimnasio y tengo que tener pareja y la pareja tiene que tener 90 60 90, ¿no? O debe tener 15 millones en operación. No sé, las dinámicas que cada uno tenga. Entonces, vivimos esta idea de caminar en unión y complementario muy, muy frágil, como muy débil, porque nadie le da el tiempo de pensarlo. O sea, de asentarlo y decir, ¿Eso qué es? esto que y cómo me mueve conmigo, ¿sí? ¿Qué es lo que me está llamando de su química, ¿no? Si son el culo operado, lo que me llama, o realmente me está llamando es la química profunda, en donde me dice, estos cuerpos cuando se junten van a generar fortaleza, que eso es lo que biológicamente pasa. Pero a veces estos cuerpos biológicamente se entrelazan, pero psicológicamente no hay unión en lo psicológico. Pues es que imagínate que si la genética nos guía a los cuerpos X, Y, Z y el cuerpo está manipulado, entonces la genética se estrella con algo que no es. Sí, porque dice, no, es que le conseguiste un mono, a un hombre mono y azul, y el man tiene el pelo pintado y tiene lentes de contacto, yo qué sé. Entonces engañó a la genética. ¡Tum! Un choque genético. Porque el impulso genético era ir allá, porque seguramente había una predisposición o algo así. ¿Me entiendes? O sea, esto tiene tantas aristas para mirarlo, pero algo que ha estado saliendo es esto de la georreferenciación. Y es como, de verdad, ¿yo para qué me estoy haciendo todas estas preguntas? ¿Para qué me siento a hablar con Giovanni y abrimos un hilo así de gigante para, para mirar qué? Y es entender en qué punto estoy yo y qué hago con toda esa información que me está llegando. Porque ahorita hablabas del ADN y hablabas del año 76, ¿cierto? Entonces yo digo, y a mí los años 90 me decían que el 2% era el ADN útil y el resto era ADN basura. Y ahora me dicen que el porcentaje es mayor y que cada vez está creciendo. Entonces me están dando unas informaciones parciales que no son la verdadera y tengo que acoplarme a la información en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Mi impulso va a chocar porque lo están engañando biológicamente o físicamente, le están poniendo informaciones que no son verdaderas. Claro, estamos en el año semilla, como que en mi cabeza siempre va a estar esto de traer esta idea a la semilla, y es, nosotros estamos muy transgénicos, pero transgénicos en el pensamiento. Es como
tenemos metido en que no nos vamos a reproducir más. Tenemos metido en que yo debo escoger cuál es exactamente la semilla que a mí me cuadre y no la semilla y que me cuadre psicológicamente y no la semilla que con Para la que yo estoy diseñado. para la que yo estoy diseñado y el territorio en esto de georreferenciación, el territorio en donde está ese diseño perfecto. Entonces, claro, se vuelven genéticamente, yo pensaría que toda la genética es compatible, pero genéticamente nos volvemos en que no hay manera de acoplarnos, pero no por la genética, sino por la genética del pensamiento, ¿no? Tenemos unas creencias tan absurdas y arbitrarias que en unas anulo al hombre porque vengo de un matriarcado en donde lo único que importa es la mujer, y en la otra anulo a la mujer en donde lo único que importa es el hombre. Y me encuentro, entonces imagínate, se encuentra un matriarcado como un patriarcado, pues es una bomba, ¿no? De tiempo. Sin embargo, yo aún siento creer en esto, de que esas bombas son necesarias para poder decir, espera, Vos me haces preguntarme que una vez dices, no, es que la vida me mandó tal cosa, me mandó tal acto, me mandó tal persona. O será la genética buscando el orden. Simple y llana genética. sí, Así la planta buscando por dónde crecer, el agua buscando por dónde caer. Así tal cual. Y así de descarnado. Y no es como que, ay, es que yo tan de malas, no, tan de malas no, mijo, es que le están llegando las cosas para que esa genética suya se organice. es una ley de correspondencia, ¿no? Corresponde a tu esencia. Yo tengo esta forma y esta forma es compatible. O sea, literalmente, es como te dicen, bueno, entonces yo puedo ser vegetariano. Entonces tú miras el vegetariano y en la sangre AB ser vegetariano es una cosa. En la B es otra, en la A es otra, en el O es otra, en el positivo es otra y en el negativo es otra. Entonces hay unos que, por más que quieran, la tendencia a ir hacia lo carnívoro va a primar. Y es como, esto es un registro atávico. Y atávico es que él está enlazado. Yo puede ser que me quite lo que te decías, me peino el cabello, me tinturo el cabello, pongo afas y pongo culo y tetas y tal. Pero la genética va a seguir buscando su ruta. Ella encuentra siempre su camino porque hay como una esencia que está pulsando. Todo eso es transgénico, pero hay una ordenanza, hay una ley de origen interna que no importa todo el decorado, ella va a seguir caminando para donde le corresponde. O sea, cómo darle espacio a liberarme de lo transgénico para poder volver a encontrarme con lo natural propio, lo que a mí me corresponde, ¿sí? Con la esencia. Y entonces uno dice, pero ¿y cómo hace? ¿Cómo hace? A que yo siento esto como de, hay que parar, ¿no? Y como decía un amigo, no, entonces yo llegué de viaje, entonces yo llegué de viaje a ir a acostarme, pero no me puedo ir al mercado y ver ni demorar ni bla. Claro, pero ese es el registro que yo tenía en mi mente. Pero, ¿será que mi natural es fresco? No pasa nada. Como, esto es lo que hay que caminar. Es como, a mí me gusta mirar esto en longitudes de onda distorsionadas o en longitudes de onda amplias. Entonces, cuando no hay distorsión, ya te está hablando la genética y te está diciendo, anda, ¿sí? Y te está como moviendo el camino para que eso que llamamos intuición, de pronto no es tan intuición, de pronto es que estás más alineado con las vibraciones de esa persona, de ese momento, de ese acto, de ese suceso. Me hace recordar estuvimos compartiendo con un partero quechua y Gerald decía eso. Entonces, si te encuentras una piedra en el camino, no es como que tienes que quitar la piedra, sino poder saber que la piedra en el camino está y cumple una función, ¿no? Muchas veces pararse encima de la piedra te da mirada en un horizonte diferente que cuando te paras en la piedra, entonces tú dices, por allá es la ruta. Y vas y tienes orientación de la ruta, pero si no te paras en esa piedra, te pierdes en el camino.
Y creo que este nivel de tolerancia en esto de encontrarnos en la intimidad de la pareja, de lo que llamamos pareja o relación, y saber que la piedra que está, esa piedra es correspondiente con mi esencia. Es como mi genética y la de mi pareja, ¿no? De mi compañera, la compañera con la que camino, literalmente nos está diciendo para los dos, esta piedra hay que ordenarla. Y se ordena entre los dos. No se ordena porque la haga él o porque la haga él, sino que la tienen que ordenar los dos. Es que creo que en este sistema inmediatista y cada vez más rápido que nos están enseñando, no nos permitimos mirar la utilidad de las cosas. Porque todo lo que talla es malo, ¿sí? De hecho, lo acabo de decir, todo lo que es distorsión es como, por ahí no es, ¿sí? Y es como, ¿y por qué no detenerse un momento a mirar qué utilidad tiene eso en vos? ¿Sí? Si la piedra en el camino con la que te tropezaste es el peldaño para subir y mirar un poquito más arriba y tener una perspectiva diferente, pues entonces se vuelve una herramienta. Y cada cosa que yo desecho, pues estoy desechando una posibilidad de tener una herramienta, ¿sí? Y una posibilidad de aprender algo de ella. Entonces, qué bueno la disonancia. Porque la disonancia genera la música. Ujú. Sí, es como en los tonos de vibración, en el sincronario, en las 13 lunas, en la cadera está el tono espectral que se llama el disonante. Y el disonante tiene una función fenomenal pensando en esto de vibración y tenemos en el pie derecho el propósito que marca un ritmo, ¿no? Ah, y cuando llega el tono espectral, es como que dice, ya estoy cansado de la, ¿no? Y hace el y ese A y ese O, lo que hacen es que permiten la música. Y permitirse la construcción en la disonancia, liberan. Y no tiene que pasar como yo quiero que pase. Pasa como está sucediendo. Es que a mí no me gusta el tonito en que usted me habla. Sí, pero es que es el tono con el que el otro propone, ¿no? Entonces, vamos a hacer como los acuerdos. ¿Cómo será que el tono que yo tengo con el tono que tú generan una disonancia, pero para construir algo, para construir una música? ¿Sí? Y o me lo tomo muy en serio y me engancho, porque yo soy muy importante y las cosas tienen que ir a mi lugar, o como digo, ese tono, poder decir, como yo con ese tono puedo generar música y cómo encontrarme en esa posibilidad, que es cuando hacen el jam, ¿no? Si has visto que arranca uno con la percusión, y el otro se mete con el bajo y después toca el saxo. Nos vamos ensamblando. Claro, hay un ensamble, pero yo no estoy diciendo al otro, no, venga, tócame el tambor como a mí me sirve. Sí, pero ya no sería un jam, ya no sería ese vínculo como de armonía y de generar la belleza, sino ya es una imposición. Entonces, yo quiero que el otro toque para mi ritmo. Tu ritmo no me interesa. ¿No? Entonces dices, pues si no te interesa, ¿cómo vamos a hacer un vínculo de pareja? ¿Sí? Si no no sé si la palabra sería acompasar. Es como, hay un compás, ¿no? Un compás que nos lleva adentro y vuelva como al espacio vacío en medio. Como los metrónomos, Sí, que lo que hacen es que tú entres en el ritmo. y ese es el espacio que hay en medio de nosotros, que nos lo recordaba Vladi en la nota podada. ¿Sí? Es mi vibración y tu vibración genera una vibración en torno. ¿Sí? Y esa vibración es la que nosotros requerimos seguir alimentando. Yo custodio mi territorio, tú custodias tu territorio, pero la nota podada, que es la que genera como esa vibración que se expande, estamos interesados en cuidar eso. Entonces yo no puedo invadir tu territorio ni tú invadir el mío, y yo puedo ser agudo y tú grave, y con eso se construye, que es lo que hacen en un coro, una sinfónica, ¿no? Tú encuentras barítonos y tenores y sopranos, o sea, tenemos
amplia gama y nos volvemos bollo en dos, cuando son un hombre y una mujer. Entonces, hablando en términos de pareja, que fue como arrancamos, pues la pareja no es tan pareja, ¿cierto? ¿Cómo podríamos llamar a esto? A esta sinergia, ¿sí? A esta integración. O sea, lo podemos llamar de muchas maneras. El tema es que está llegando un momento en donde nos debemos atrever a mirar desde eso, desde nuestros propios lenguajes y desde nuestras propias palabras, atrevernos a ponerle otro nombre, a mirarlo desde varios nombres, desde los sinónimos, desde los antónimos, desde los opuestos, desde todos los lados, para poder comenzar a hacer unas amalgamas de eso. Yo no sé si te contaba, una persona en estos días me decía, es que yo como he sido tan dada a la gente, ahorita me voy a volver egoísta. Voy a ser un poco más egoísta. Yo le decía, vení. Como que cojámosla aquí, por favor, esa palabra, porque la tenés mal vibrada. ¿Sí? La tenés mal guardada. Y entonces estás en un extremo y te vas a ir para otro. Y esto es amargura y esto es una amargura peor. Entonces vení. Cojamos esa palabra y armemos una palabra de muchas cosas que te sirvan para saber por qué caminos que quieres coger. Y esa sí te la guardas. Para que no te guardes ese egoísta, que tal vez ese egoísta no es tuyo, sino que es una réplica de muchas cosas. Entonces, más bien aprende a darle el cuidado a este territorio para que no salgas con tu egoísta a conquistar a alguien y a joderle la vida a alguien, porque aquí todo se te está pudriendo, ¿sí? O no le estás dando el cuidado que debería porque ni siquiera quieres hacer el más mínimo reconocimiento de eso, ¿sí? Muy buena está recogerlo en la palabra, porque podría mirarse, bueno, lo que me ha ido sucediendo a mí, pero que lo miro en el acompañamiento terapéutico, es el gran problema general es que no nos sabemos comunicar. Es como que casi todas las relaciones de pareja que no son tan parejas, es que el otro no me entiende. Y poder llegar a darnos cuenta de algo. Yo no, si soy una escoba, yo no voy a entender al recoger, porque yo pienso como escoba y no pienso como recogedor, ¿cierto? Y más bien abrirse un poco a la comprensión. Entendernos no vamos a poder. ¿Por qué? Porque la mujer actúa de una manera, esa fuerza femenina actúa de una manera, y la fuerza masculina en el hombre actúa de otra. Entendernos va a ser imposible. Evidencias, no sé cuántos miles de años tenemos. Sin embargo, comprendernos sí. Y ya la comprensión es como mirar de manera objetiva, ¿no? Que cuando nosotros tenemos el vínculo, no buscamos convencer al otro. Es más simple comprender. Como en la comprensión, entonces dice, no, claro, es que yo entiendo que usted necesita ser recogedor para que yo pueda hacer escoba. Y al unísono, entonces yo no te trato de cambiar y te voy a convencer recogedor que seas escoba, porque imagínate barriendo el piso con un recogedor que recoges, ¿cierto? O como lo que decías, hacer la pirueta de las dos escobas y recoges algo, pero no son tan efectivos, necesitamos la complementariedad, la diferencia. Entonces, si yo entiendo lo que tú haces, es que no se entiendo la palabra. Si yo reconozco lo que tú haces, eso me sirve a mí. Sí, como en eso que te decía el otro día, vivo para servir, sirvo para vivir. Es un tema de complemento. Sí, Nada más que eso. somos complementarios. Es que lo dijiste muy bonito y el ejemplo puede ser, vuelvo y repito, muy simple, pero es que esa escoba toma una relevancia si el recogedor está y si el recogedor cumple su función. Claro. De lo contrario,
pues es una escoba que arrastra cosas y tocará meterle la mano o alguna cosa, pero recogedor no hay. Entonces el equipo, el matrimonio, el- la unión de fuerzas, como realmente funciona es con las dos herramientas. sin querer que todas sean escoba ni todas sean recogedor. Y a mí me trae un punto que tocaba Lao Tse, el que escribió el Tao Te Ching, que decía, lo que tú pones en palabra ya no es. Y esto no es si no se practica. O sea, si no busco una manera de hacer diferente la construcción que yo estoy repitiendo una y otra vez desde el mismo lugar. Porque tú no eres como para mí. Qué cosa tan jodida, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo para ti? ¿No? Si yo no nací para ti, nací para mí. ¿No? Entonces, poder que estos juegos de preguntarnos estas ideas es como dan opciones, pero son opciones que necesitamos ir a caminar para poder tener propuestas diferentes, ¿no? No ideas diferentes. Sí, porque en ideas, no sé, búscate libros de pareja y eso ahí, los que quieras. Ideas hay muchas, pero propuestas son testimonios de cómo lo hemos caminado. Como es como que tú dices, mira, nosotros hicimos así, arrancamos así, y esta es la propuesta, y bueno, y entonces como somos tan científicos, entonces, ¿cuánto lleva tu propuesta? ¿No? No, 15, 10, 20, 30 años. Pues te dices, ah, sí. Pero si te sale una pareja con te dicen, no, pues es que no necesitamos pelear. ¿Cuánto lleva? 6 meses. Date tiempo. Date un tiempito más, ¿no? Entonces, poder construir en ese hacerlo diferente propuestas que estamos caminando. No es como que no es una panacea, sino que es una idea de yo no lo había pensado desde ahí. Y poder tejernos y compartirnos en estos eventos que hacemos los domingos de charlas para el buen vivir, que podamos ir a nutrir esto que va saliendo y poder ir tejiendo una comunidad donde nosotros podamos tener testimonios de cómo me ha funcionado a mí, cómo le ha funcionado a David y cómo te ha funcionado a ti, pues para poder encontrarnos, ¿no? No que se quede con las parejas que sí saben ser parejas, se mueren sin contarle a nadie. ¿No? Sí, sí, estamos generando espacios en donde nos podamos contar las historias de qué es lo que estamos saliendo a probar, qué funciona y qué no funciona. A él le funcionan unas cosas, a mí me funcionan otras, pero ahí, en esa diferencia, hay un complemento. Y pues aquí estamos sentados, ¿no? Ujú. Y todo sirve para que nosotros podamos hacerlo diferente.